Croce sancta subi, qui infernum compresi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de reflexiones sobre la pasión de Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio, capítulo 5. Reflexiones sobre las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Sección 4. Deus meus, ut quid de reliquisti me. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Ante estas palabras escribe San Mateo: y hacia la hora nona clamó Jesús con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Por qué pronunció Jesucristo estas palabras con tan grave voz? Dice Eutimio que las pronunció tan fuerte para darnos a entender su divino poderío, ya que estando para expirar, pudo hablar tan alto, cosa que no le es dado a los agonizantes, por la suma debilidad que padecen. Y además gritó tan firme para darnos a entender la extraordinaria pena en que moría. Pues no faltaría quien creyese que, siendo Jesús hombre y Dios, el poder de la divinidad habría impedido el golpe que le asestaban los tormentos. Para evitar pues tales sospechas, quiso manifestar con estas palabras que su muerte fue la más amarga de las muertes, pues mientras los mártires eran regalados en sus tormentos con divinos consuelos, él, como rey de los mártires, quiso morir privado de todo alivio y sostén, satisfaciendo rigurosamente a la divina justicia por todos los pecados de los hombres. Por eso hace notar Silveira que Jesús llamó al Padre Dios y no Padre, porque entonces tenía como juez que tratarlo cual reo, y no como padre trata al hijo. Según San León, el clamor del Señor no fue lamento sino enseñanza. Enseñanza porque con aquella voz quiso enseñarnos cuán grande era la malicia del pecado, que pone a Dios como en la obligación de entregar los tormentos, sin ningún género de consuelo a su amadísimo Hijo, tan solo por haber cargado con el peso de satisfacer por nuestros delitos. Sin embargo, Jesús en aquel angustioso trance no fue abandonado de la divinidad ni privado de la visión beatífica, que gozaba su alma benditísima desde el primer instante de su creación. Solo se sintió privado del consuelo sensible con que suele el Señor sostener en la prueba a sus más leales servidores. Por eso, cayó en un abismo de tinieblas, temores y amarguras, y otras penas que nuestros pecados habían merecido. Esta ausencia sensible de la presencia divina la había experimentado también en el huerto de Getsemaní, pero la que padeció estando en la cruz fue mayor y más amarga. Pero, oh eterno Padre, qué disgusto os ha dado este inocente y obedientísimo Hijo, para que así lo castiguéis con muerte tan amarga. Miradlo cómo está en aquel leño, con la cabeza atormentada por las espinas. Cómo pende con 3 garfios de hierro y si quiere reposar, solo puede hacerlo sobre sus llagas. Todos lo han abandonado hasta sus discípulos. Todos al pasar delante de la cruz blasfeman y se mofan de él. ¿Y por qué vos, que tanto lo amáis, lo habéis abandonado? No hay que olvidar que Jesucristo estaba cargado con los pecados de todo el mundo, y aunque personalmente era el más santo de todos los hombres, ya que era la propia santidad, sin embargo, como se había obligado a satisfacer por nuestros pecados, aparecía a los padres como el mayor pecador del mundo, y como tal, fiador de todos. Era menester que pagase por todos. Pues bien, nosotros merecíamos ser condenados a vivir eternamente en el infierno, con eterna desesperación,
Y para librarnos de esta muerte eterna, quiso Jesús verse en la muerte privado de todo consuelo. Blasfemó Calvino en el comentario que hizo acerca de San Juan, al decir que Jesucristo, para reconciliar a los hombres con su Padre, debía sentir toda la cólera de Dios contra el pecado y experimentar todos los padecimientos de los condenados y especialmente el de la desesperación, necedad y blasfemia. ¿Cómo pudiera haber satisfecho por nuestros pecados, cayendo en otro mayor, cuál es el de la desesperación? ¿Y cómo puede compadecerse esta desesperación soñada por Calvino con las palabras que entonces pronunció Jesucristo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo cierto es, como explican San Jerónimo, San Crisóstomo y otros, que nuestro Salvador exhaló este gran lamento no para demostrar su desesperación, sino la amargura que experimentaba al morir privado de todo consuelo. Además, la supuesta desesperación de Jesús solo podía tener fundamento en el odio que el Padre le tuviese. Mas ¿cómo podía Dios aborrecer a Jesucristo cuando por obedecerle se había ofrecido a pagar por los crímenes de la humanidad? Esta obediencia fue la que movió al Padre a otorgar el perdón al género humano, como escribe el apóstol, el cual, en los días de su carne, habiendo ofrecido plegarias y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que le podía salvar de la muerte, y habiendo sido escuchado por razón de su reverencia. Lo cierto es que este desamparo de Jesús fue el mayor tormento de su pasión, pues nadie ignora que había hasta entonces padecido sin lamentarse horribles dolores, y solo de esto se quejó dando una gran voz, envuelta al decir de San Pablo con muchas lágrimas y oraciones. Estas lágrimas y aquella voz recia nos dan a entender cuánto le costó a Jesús inclinar a favor nuestro la misericordia divina, y cuán espantoso es el castigo dado a un alma que se ve lanzada lejos de Dios y privada para siempre de su santo amor, según la amenaza divina. De mi casa los arrojaré, no volveré a amarlos. Dice además San Agustín que Jesucristo se turbó en presencia de la muerte para consuelo de sus siervos, a fin de que al mostrarse cara a cara con ella, no se conturbe, ni por eso se tengan por réprobos, ni se abandonen a la desesperación, porque también Cristo se atormentó con su muerte. Entre tanto, agradezcamos a la bondad de nuestro Salvador por haber cargado con los castigos que teníamos merecidos, librándonos así de la muerte eterna, y procuremos de hoy más vivir agradecidos a este nuestro libertador, desterrando del corazón todo amor contrario al suyo. Y cuando nos veamos desolados de espíritu y privados de la presencia sensible de la divinidad, unamos nuestra desolación a la que Jesucristo padeció a la hora de su muerte. A las veces se oculta el Señor a la vista de sus almas más predilectas, pero no se aparta de su corazón, y las asiste con gracias interiores. Ni se ofende porque en semejante abandono le digamos, como él mismo dijo a su Padre Celestial: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero añadamos inmediatamente: mas no como yo quiero, sino como quieres tú. Y si continúa la desolación, prosigamos haciendo actos de conformidad, como los prosiguió haciendo Jesús en las 3 horas de agonía en el Getsemaní. Oró por tercera vez, repitiendo de nuevo las mismas palabras. Dice San Francisco de Sales que Jesucristo es tan amable cuando se declara como cuando se esconde. Sobre todo, el alma que ha merecido el infierno y se ha visto libre de él, no debe cansarse de repetir: bendeciré al Señor en todo tiempo. Señor, no merezco consuelos. Con tal de que me concedáis la gracia de amaros, me resigno a vivir desolado todo el tiempo que os plugiere. Si los condenados pudieran en sus tormentos conformarse de esta manera con la divina voluntad, su infierno dejaría de ser infierno. Mas tú, Señor, no permanezcas lejos. Mi amparo a socorrerme te apresura. Jesús mío, por los méritos de vuestra desolada muerte, no me privéis de vuestra ayuda en el gran combate que habré de sostener en la hora de la muerte con el infierno. Entonces,
Cuando todos me hayan abandonado y nadie pueda valerme, no me abandonéis vos, que habéis muerto por mí, y sois el único que entonces me podrá socorrer. Hacedlo por los méritos de aquella pena que sufristeis en vuestro abandono, por el que nos mereciste no vernos privados de la gracia, como habíamos merecido por nuestras culpas. Hasta aquí, San Alfonso María de Ligorio. El Señor esté con ustedes. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santa Cuaresma para todos. Accintus es potentiae